somos todo oído al consejo del Señor para nuestras vidas a través de usted. Amén. Bueno, qué bueno que podemos volver a estar juntos, ¿verdad? Por este medio, por lo que el Señor nos ha concedido. Y como les digo, ya soy parte de ese pequeño rebaño. Me gusta que el Señor nunca, Él miraba a las multitudes, las miraba, se compadecía de ellas, pero sus ojos estaban en el pequeño rebaño. Así es que damos gracias al Señor y proclamando esa palabra, ¿verdad? Que dice que su palabra no regresará vacía, sino que hará aquello que Él quiere y será prosperada en aquello para que la envió. Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo que es tu palabra, que es tu consejo, que es tu pueblo, y que dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda tu palabra, Señor, todo lo que hicieron tus discípulos fue escribir, pero salió de tu corazón. Y en cada línea y en cada palabra hay un consejo para nosotros. Hay una advertencia, hay un consuelo, hay una esperanza, Señor. Mi confianza está esta noche, Señor, en que tú regarás la tierra con tu palabra. Esa tierra que somos cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, tierra, tierra, escucha palabra de Jehová. Que podamos escuchar el consuelo que trajo para mí esta palabra, Señor. Que de pronto la hemos escuchado tantas veces, pero dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el volver a oír la palabra de Dios. Señor, que eres tú, Señor, el dueño de este rebaño, eres tú el buen pastor, el que ama tus ovejas, el que ha prometido pastorearlas, ayudarlas, consolarlas. Te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía, que haga, Señor, aquello para lo cual quedó escrita allí, Señor. Que haga aquel trabajo, Padre, que reconozcamos que nosotros no somos obra de carne y sangre, que tu palabra dice en Efesios 1:6 que el que comenzó la buena obra, que por muy fracasados y por mucho que te fallemos, tú nos llamas así, mi buena obra. Gracias por esa simiente, por esa vida de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias porque no nos desechas a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que tú sabías en todo lo que te íbamos a fallar, pero aún así escogiste amarnos y no abandonarnos. Te damos gracias en esta noche. Espíritu de Dios, te entrego mi vida, solamente soy un vaso de barro, Señor, un vaso imperfecto, débil, frágil. Y así, Señor, me entrego en tus manos, Espíritu de Dios. Prepara cada corazón, igual que preparaste el corazón de Lidia, tú eres ese mismo Dios. Prepara el corazón de mis hermanos para que esta noche la tierra sea regada con tu palabra y que haga aquello que tú quieres, para lo cual esta palabra viene. Gracias en el nombre de Jesús. A ti nos encomendamos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Sea toda distracción echada fuera de nuestras vidas, todo desánimo, toda tristeza, toda indiferencia, toda tibieza, Señor. Señor, que nos despiertes como cantábamos. Despierta mi ser para amarte más y más. Despierta mi ser para entregarlo delante de ti. Señor, despiértanos, te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche voy a compartirles acerca de un salmo que es demasiado familiar para nosotros. Creo que es el salmo juntamente con el 91, pero el salmo 23
ha sido la inspiración para poetas, para pintores, para cantantes. Lo vemos escrito en tumbas, lo vemos en recordatorios de personas que ya han pasado, lo vemos que se lo dicen de pronto aún sin entender en hospitales a personas moribundas. Y esta noche yo quiero compartir del Salmo 23. Es uno de los salmos más conocidos, pero hoy vamos a dejar a un lado, hermanos, la familiaridad que tenemos. Porque de pronto usted, por ejemplo, yo me lo sé de memoria y estoy segura que muchos de nosotros no la sabemos de memoria. Pero encontré que aquí hay tanta riqueza en este salmo. En este salmo de apenas 6 versículos, pero que el Señor dice, te daré los secretos escondidos y los tesoros muy guardados. Aquí encontré un tesoro que realmente de cada párrafo podría haber hecho una enseñanza. Pero yo voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y me ha hecho despertar en ese salmo tan conocido. Y que nunca, hermanos, digamos, el Salmo 23, yo ya sé de eso, hermanos, nunca. Abrámonos al Espíritu que frescamente quiere regar nuestra tierra en esta noche. Vemos que fue escrito por David. Allí David como pastor, él tuvo esa experiencia que marcaron su vida. ¿Por qué sabemos que David fue pastor? En 1 de Samuel 1, 17, 34, dice, en lo que David iba a pelearse con Goliat, ¿verdad? Pero estaba hablando con el rey Saúl y le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Ahí David, como pastor de ovejas, tuvo una experiencia, pero en este salmo él ya no se ponía como un pastor. Aquí él asume la posición de oveja. Pero, ¿quién es ese pastor? Y cuando David escribía eso, ¿no es el mismo Señor el que está representando ahí? David él mismo se asombraba. ¿Cómo lo miramos en el Salmo 8? Miramos que él mismo se asombraba cómo Dios había escogido ser el pastor. En el Salmos 8:3 dice David, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El creador, el que tiene todo el poder, ha escogido pastorearnos. Si el Señor, hermanos, en esta noche no es nuestro pastor, no es nuestro Señor, no pasará de ser una bella poesía, pero de ninguna manera nos dejará los beneficios y las bendiciones que están escritas en este salmo. Aquí la figura principal no es la oveja, es el pastor. Ese pastor es Cristo. Y se trata de una relación oveja y pastor. Aquí solamente habla de ellos dos, pero preguntémonos, ¿cómo comenzó esa relación de pastor y oveja? Que no nos olvidemos de lo más importante, que fue él quien tomó la iniciativa. Cuando nos habla en Juan 15:16, yo os elegí a vosotros. Hablábamos antes de comenzar esta reunión, que si no fuera por la misericordia de Dios, hermano, nosotros estuviéramos adorando el palo y la piedra. Pero dice, yo no quiero que se les olvide que nosotros no podíamos ir al Señor, que no hay quien busque a Dios. Comentábamos ese pasaje que yo siempre digo que yo soy de ese grupo, de Romanos 10:20. Fui encontrado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esa elección, hermano, de él pastorearnos, no lo tomó la oveja. Y él lo aclara, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nos habla, hermanos, qué precioso, qué gratitud
que Él nos escogió. Y dice, ustedes me aman, pero porque yo los amé primero. Nosotros no entendemos ese amor. ¿Cómo es que empezó esa relación? Como canta, creo que es un cantante, dice, he despertado en el redil, no sé cómo. O sea, esto es un misterio, cómo el Señor tenía ese momento. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué yo no conocía al Señor antes de haber cometido tantos errores? Yo creo que todos, yo conocí al Señor cuando tenía 35 años. Y esa fue mi pregunta, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde vivía yo que yo nunca había oído hablar de este Jesús? Pero era el momento que Él tenía. ¿Cómo, hermanos? Muchas veces tenemos que embarrarnos, que caer, porque si no, no hubiera una gratitud como ahora la hay. Que Él fue el que tomó la iniciativa y Él me buscó. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y lo enfatiza en tantas escrituras, Santiago 1:18, Él de su voluntad me hizo nacer, por la palabra de verdad. Usted escuchó la palabra y el Espíritu de Dios se juntaron y eso fue lo que dio principio a la nueva vida. Eso dio, ahí empezó una relación. Usted, hermano, siempre lo enfatizo porque cuando usted tiene una revelación de la palabra, eso tiene que cambiar. Cuando yo miré y lo repito y creo que casi siempre yo lo comparto porque para mí fue una verdad. Juan 10:29, mi Padre me las dio. O sea, usted, hermano, es un regalo del Padre para el Hijo. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Cuando Él habla de esa oveja, ¿cómo comenzó esa relación? Hermano, usted no podía ir al cielo. Él envió a su Hijo, Él bajó. Nosotros no podíamos. Toda esta relación, pastor y oveja, salimos del corazón de Dios. Mi Padre que me la dio. Este es el inicio nada más de una relación oveja y pastor. Él habla de esa relación y se presenta a sí mismo quién es el buen pastor. ¿Quiere saborear usted lo que habla de esa relación? Lea despacio Juan 10. Todo eso habla de una relación tan amorosa, oveja y pastor. Y él se presenta en Juan 10:14. Yo soy. ¿De quién habla ese Salmo 23? Del mismo Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿De qué te habla? Una relación. Juan 10:3 dice, y a sus ovejas llama por nombre. ¿No le emociona a usted eso? Yo siempre comparto y ya con una herida bastante sana. De que yo siempre creí que mi padre había tenido 25 hijos, pero no, tuvo 28. Entonces yo me imagino que a muchos ni nos conocía el nombre, porque yo ya lo conocí como ya grande, ¿verdad? Entonces yo creo que ni me conocía. ¿Cómo me llamaba? Eran tantos niños abandonados. Pero qué lindo, hermanos, cuando descubrimos eso en Juan 10:13, que a sus ovejas llama por nombre. ¿No le parece emocionante? A mí me parece emocionante. Que a mí, como les digo muchas veces, me dicen, ¿cómo es que se llama? Amparo. No, me llamo Rosario. Otros me pueden confundir. Otros pueden confundir su nombre. El Señor no te confunde, hermano. Dice, Él conoce sus ovejas y las suyas le conocen. Pero quisiera que saboreáramos en ese Salmo 23. Aquí encontramos los verbos que describen la acción de ese buen pastor. Vamos a enfocarnos en el pastor, en ese, porque Él no es un pastor, Él es el buen pastor. Y nos habla, Jehová es mi pastor. Miren qué emocionante, mi pastor. Me encanta porque eso hay que personalizarlo. Métase en las escrituras. Véase como lo que él dice. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí encontramos todos los verbos que describen qué es lo que hace con tu vida y con la mía ese buen pastor. Primeramente nos habla que nos hace descansar. Dice que nos pastorea, dice que nos guía, dice que está con nosotros, dice que nos alienta, dice que aderezas mesa, o sea, nos agasaja en su mesa, nos unge con aceite y nos bendice. No nos da la idea de su asombroso cuidado, hermanos, en esos apenas 6 versículos de lo que hace ese buen pastor con sus ovejas. Él es el Dios que provee, Él es el Dios que aquieta, Él es el pastor que conduce, Él es el pastor que restaura, Él es el pastor que guía, Él es el pastor que acompaña, Él es el pastor que alienta, Él es el pastor que agasaja, Él es el pastor que unge, Él es el pastor que bendice. Hermanos, en medio de estos tiempos de tanta incertidumbre, de confusión, de miedo, qué bien nos hace recordar constantemente eso, que tenemos un buen pastor que interviene en cada situación personal que tenemos nosotros. Qué precioso. ¿Se imaginan si estas promesas, si debemos de creer, hermanos, que eso es para usted y para mí desde el momento en que lo recibimos? Hermanos, ¿qué tuviéramos si Él no fuera nuestro pastor? En vez de descanso, tuviéramos ansiedad. En vez de ser pastoreados, viviéramos abandonados. En vez de confortar y alentarnos, viviéramos desalentados. En vez de guiarnos, la guía de ese buen pastor, estuviéramos desorientados, hermano. En vez de que Él estuviera con nosotros, habría soledad. En vez de alentarnos, estaríamos completamente. Aderezas mesa, en vez de agasajarnos, porque Él te habla de esa mesa, nos unge de manera personal, nos bendice. Hermanos, qué precioso. Hermanos, no pase por alto esa palabra. No diga, yo creo que antes de recibir al Señor ya había oído del Salmo 23. Reciba en esta noche la porción, ese maná fresco que el Señor le quiere decir a través de un salmo que estamos acostumbrados a leerlo en las pulperías, a leerlo en cualquier lugar, pero que no hay revelación de esto. Él es ese Dios. El Salmo 36, 5, 7. Salmo 36, 5. 36. David se queda asombrado de la fidelidad del Señor. En el 5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y en el 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y en el 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Contigo, hermano. Es un manantial, te habla de abundancia, porque eso era lo que miraba David en este salmo. Yo he venido, dice el Señor, en ese Juan 10:10, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todo, hermano, lo que este buen pastor hace es darnos en abundancia. Salmo 31:19, que lo tengo tan en mi corazón y creo que las veces que he estado, dice, cuán grande, de eso te habla este salmo, cuán grande es tu bondad que has guardado. ¿Para quiénes, hermano? Para los que somos sus ovejas. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti. Él habla de esa abundancia a través de este salmo. Y luego hay una palabra. Esta noche, mientras la hermana hablaba en Proverbios, me hacía recordar que hay palabras tan claves dentro de la palabra de Dios, como en este salmo. El Señor es mi pastor, es mío. Nada, aquí habla de nada, o sea, te habla de que estamos completos en Él.
La hermana, mientras hablaba y me fijaba en ese proverbio, hablaba de mejores. Siempre yo acostumbro leer, Proverbios tiene 31 capítulos. Y si usted se acostumbra, se disciplina, porque leer la palabra no es si queremos, es verdaderamente una disciplina de poder escuchar su voz. Y en muchas partes en Proverbios, si usted se acostumbra, trae 31 y puede leer el proverbio del día. ¿Qué va a pasar? Que al final del año usted ha leído 12 veces el libro de Proverbios. Y esa palabra de mejores está tan marcada en el libro de Proverbios, porque hay cosas buenas y hay mejores. Y la palabra de Dios, ese mejores, me gusta porque hay cosas buenas, pero Cristo es lo mejor. Entonces aquí habla de una palabra tan radical también. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Te habla, esto nada te faltará. Nos debería llamar no a ser irresponsables, pero sí libres de toda preocupación y ansiedad. Yo no sé si a ti te ha sorprendido alguna vez el Señor. ¿Por qué hemos perdido la expectación de dejarnos sorprender por el Señor? Yo cuando menos acuerdo, constantemente me sorprende de lo que yo no puedo hacer, pero ese buen pastor sí sabe hacer. Cuando menos acuerdo le pone a alguien mandarme un gran ramo de flores, me dice, sentí del Señor traerte esta flor. Yo sé, hermanos, que no es esa persona, porque dice que Dios es el que pone el querer. Entonces dejémonos sorprender porque el Señor nos da mucho más. Ese buen pastor te habla de abundancia. Nada te va a faltar. Lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Él sacó a su pueblo en ese desierto como un pueblo quejoso. Y no es porque muchas veces decimos, pero ¿cómo es posible que ese pueblo, viendo tantos milagros, cometió tantos errores? Hermanos, somos igual nosotros. Somos igual, hermano, de quejosos y de insatisfechos. Cuando la palabra ha quedado completamente, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si no te sabes este salmo, apréndetelo de memoria. Pero no solamente déjalo si todavía no ha habido revelación que esté en la mente, porque dice, escribiré mi ley en su mente y en el corazón, para que baje y cuando tú veas en sus dificultades, porque tarde o temprano, hoy hablaba yo con mi hija y le decía, qué lindo cuando tenemos hijos que caminan con el Señor, porque son más que nuestros hijos, son nuestros hermanos. Y yo le decía, mira mamá, cada quien tiene sus experiencias en oír la voz del Señor. A mí hay hermanos que me han dicho que han oído la voz audible de Dios. Y yo escucho y respeto y no voy a decir que no. Yo no sé cómo habla Dios. Pero para mí, la única forma, no es la única, Dios puede si quiere hablarme de voz audible, pero hermanos, Dios es tan capaz de hablar a mí a través de su palabra y a través de su espíritu. Cuando usted lee su palabra, usted está oyendo la voz de Dios. Y el espíritu de Dios, quiero decirle también que Dios puede utilizar, y esto me estoy saliendo un poquito, perdón, del tema, Dios puede utilizar aún a impíos para hablarte y ellos no se dan cuenta que Dios te está hablando a través de esa persona. Conmigo lo ha hecho. Las personas no se han dado cuenta que Dios, yo estaba necesitando una palabra en ese momento y utilizó una persona que ni sabía que Dios me estaba hablando. Pero que el Señor ha dejado tan clavado y la voz mejor del Señor es a través de su palabra. Yo no tengo temor, hermano, de decirle a una persona, así dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé y estaré contigo todos los días, porque así dice el Señor. Es tan delicado decir, así dijo el Señor y traer algo que el Señor no ha dicho, pero cuando hablas de la palabra, eso es precioso porque eso no quiebra, hermanos. No quiebra porque el Señor es lo que Él ha dicho. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo todos los días. Como dice también Hebreos 13:5, estad contentos con lo que tenéis ahora. O sea, mira, alégrate. ¿Qué tienes ahora? ¿Tienes salud? Podemos estar, tienes un televisor, tienes una pantalla, tienes oídos, tienes ojos. Démosle gracias al Señor. De pronto no tenemos lo que quisiéramos,
pero el Señor sabe qué frenos pone de nosotros, hermano. Y aquí encontramos cómo el Señor tiene una manera de hablarnos tan sencillos, por favor, acerca de nada nos faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dice el Señor, le voy a poner un ejemplo, ¿quiénes son ustedes? Mateo 6:25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan, que no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros? Y allí tengo subrayado mucho más. El Señor, hermanos, no murió por un pájaro. Los aves en este momento no se dan cuenta que hay pandemia. Los pájaros, las aves en este momento no tienen ninguna despensa. No amontonan como nosotros, como corrimos, como que se van a acabar las cosas. Ellos se acuestan y al siguiente día, ¿cómo se levantan? Cantando, ¿verdad? Pero por eso nos dice, ¿por qué están tan afanados? Si yo ya les he dicho que nada, si yo soy el buen pastor, no les va a faltar nada. Miren, levanten los ojos y miren, observen las que hacen. Yo vivo donde yo vivo, atrás lo que hay es un parque y vivo sola. Entonces lo que me despierta es el canto de los pájaros. Hermano, Dios nos está hablando a través de ellos. Mírenlo, dice. Estén atentos. Ustedes están tan preocupados, tal vez ustedes no se parecen a mí, pero yo sí. Yo le quiero ayudar a Dios. Yo quiero resolver mis problemas yo. Y a veces pienso que soy más inteligente que Dios y que yo puedo. Hermanos, saben, muchas veces he sentido en mi corazón cuando el Señor me habla, ¿dónde estoy yo en todo esto? ¿Qué papel juego yo en tus necesidades? No soy yo el que he prometido que nada te faltará. Nada. Miren, dice, ¿no valéis vosotros mucho más? Hermano, grábate eso. Tu vida y la mía, para que ahora tú seas una oveja de ese buen pastor, costó la vida de Cristo. Ahora eres bendecido por alguien que te cuida y que te dice, nada te faltará, y ustedes valen mucho más que las aves. Por eso dice, y empieza a decir, nos empieza a comparar, pero mírenlas, observen qué hacen. Ellas se agarran de cualquier palito. Ellas son libres, ellas cantan, ellas gorgorean. Ellas no tienen preocupación cómo van a pagar la tarjeta este fin de mes. Ellas no se preocupan por nada. Y los ha dejado, hermanos, como ejemplo para nosotros. Vámonos, por favor, que llevemos grabado ese nada, nada. Y cuando yo hablo de nada, hermanos, eso va mucho más de lo material. Porque el ser humano tiene necesidades más profundas que lo material, que lo natural. El pueblo de Israel en el desierto no le faltó porque el Señor suplió todo, hermano. El ser humano está tan necesitado, si solo fuera lo material. Claro, de pronto los que vivimos o los que decimos, bueno, ¿cómo voy a terminar este mes? Pensamos que los ricos están bien porque tienen sus grandes capitales. Hermanos, ¿y entonces por qué se suicidan? Hermanos, nosotros valemos mucho más y estas promesas, esto no quedó escrito para que verdaderamente lo leamos, es para que esté en el corazón. Porque cuando viene esa revelación de lo que Él ha dicho, el Señor es mi pastor, no me va a faltar nada. ¿De qué te puedo hablar en lo personal? Que realmente, como yo les he dicho, yo vengo de familia numerosa, mis hermanos, y son amorosísimos. Vengo de hijos amorosos, pero el plan y el diseño del Señor es que a esta edad yo estuviera sola. Quiero decirles con todo el corazón que a mí no me ha faltado, porque el Señor quiere llenar ese vacío de padre, de esposo, de hijo, de hija, de nieto, porque el Señor nos quiere plenos, nada te faltará. Yo he sentido esa presencia del Señor. Yo recuerdo cuando yo salí en 1992, salí de Honduras. Nunca voy a olvidar eso, nunca voy a olvidar eso.
Nuestra salida fue violenta de Honduras y salí con 2 chicos, con uno de 15 y una niña de 8. Nunca voy a olvidar, hermanos. Son experiencias personales. Jamás. Me acuerdo que el aeropuerto de donde yo salí de San Pedro Sula no tenía en ese tiempo esas camisas que uno entra. Y uno tenía que caminar así. Y nunca voy a olvidar que yo tenía como un mes de viuda. Y a partir de ese momento yo sentí que no salíamos 3, sino que salíamos 4. Sentí la presencia de Dios tan real para mi vida como siendo mi esposo, como queriéndome decir verdaderamente, yo soy, estás completa, no te va a faltar el apoyo. Porque como dice Isaías 54, porque tu marido es. Una cosa es un esposo, pero otra cosa es un marido, hermano. Un marido es aquel que llena hasta lo más íntimo de tu ser. Aquel que no te falta nada, que tiene el calor de un marido, de un cercano, de tus necesidades. Y yo se los puedo decir con toda sinceridad, que a mí, siendo extranjera, siendo viuda y con hijos largos, no me ha faltado. Me he sentido a plenitud y he querido vivirlo y lo anhelo y se lo pido al Señor, que no haya soledad en mí. Porque Él ha dicho en esta palabra, nada te va a faltar. En Filipenses 4:6, haciendo un poquito más de esa palabra nada, que el Señor quiere que nos recordemos, que siendo Él nuestro buen pastor, nada nos va a faltar. Por eso dice, por nada, vuelve a decir la palabra nada. Hermanos, si no lo hacemos, Padre, llena este vacío. Si estás extrañando un hijo, si estás extrañando un esposo, si estás en viudez, si eres madre soltera, si extrañas los nietos, el Señor dice que es aquel que todo lo llena en todos. Él ha prometido como el buen pastor esa plenitud en nosotros. Por nada, dice, estoy en Filipenses 4:6, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa, esto no es humano, hermano. El que Él sea, nosotros somos, hermano, extraterrestre. Es un Dios sobrenatural que no entiendo su amor, pero que Él ha prometido sobrepasa. ¿Cómo es posible que a veces en situaciones tan difíciles nosotros experimentemos esa paz, ese que nada me falta? A pesar de que pronto estamos en una situación tan difícil, la paz de Dios que sobrepasa, que no es humana, todo entendimiento guardará. Esta palabra es una palabra militar. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él guarda aquello para que nos sintamos plenos, Señor, y si no, pidámoselo. Señor, me siento sola. Hermanos, hay que venir. El Señor dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, me siento sola. Me siento abandonada, me siento rechazada, me siento muchas veces cuando ya tenemos los años de oro, me siento que soy un estorbo más bien en una casa. Hermanos, el Señor ha prometido. El Señor ha prometido, hermanos, que nada nos va a faltar. Él eso quiere como ese buen pastor. Nada te faltará. Y la palabra de Dios también te habla en Salmo 34:9. Nada falta a los que le temen. Eso es la palabra que Él quiere que realmente la recibamos como lo que da el buen pastor. Hermanos, quisiera agarrar cada verbo de estos y de cada uno de ellos hacer una enseñanza. Solo rescaté algunas cosas que tocaron mi vida. ¿Qué necesidad en estos tiempos me guiará? Ese buen pastor habla de guiarnos. La pregunta es, ¿te gusta que te guíen? ¿Te deja guiar por ese buen pastor? Les cuento que yo encuentro en mi naturaleza rebeldía. Fíjense bien, el Señor, eso lo heredamos, no te asustes. Yo lo tengo, yo me siento rebelde. A veces cuando voy a un estacionamiento y empiezan a quererme guiar, que me estacione bien, como que no me guíe, yo lo puedo hacer sola. No nos queremos dejar guiar. Desde niños, porque es una naturaleza que no nos dejemos guiar. No prometió el Señor a Adán y Eva y desde allí ellos se rebelaron. No quisieron ser guiados por el buen pastor. No quisieron. Hermanos, es mi pregunta, ¿te deja guiar?
Te deja guiar por el buen pastor. La guía es en la palabra, hermanos. Y la presencia del Señor está en nosotros. Y como dice su palabra, si alguno tiene falta de guianza, pídala. Hermanos, es una naturaleza rebelde. No nos dejamos guiar. Y ese buen pastor desde el Antiguo Testamento guiaba a su pueblo, como dice en Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos. Esa palabra es clave, hermanos, delante, delante. ¿Por qué estoy yo aquí? A mí me encanta ver al Señor, porque el Señor, déjate sorprender, siempre nos sorprende. Te empieza a unir con un pueblo que si no hubiera sido por la pandemia, yo no estuviera aquí. Con el hermano Alex, ¿desde cuándo nos conocimos? Pero hasta que el Señor puso en el corazón del Señor. ¿Por qué no permitir que Él vaya adelante? Porque si Él va adelante y abre una puerta, es una puerta de bendición. Y dice en Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de su pueblo, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieren, habla de un andar, a fin de que anduvieren de día y de noche. Y fíjense bien, nunca, me encanta la palabra radical del Señor, nunca, nunca, nunca se apartó de delante de su pueblo la columna de nube de día y de noche, la columna de fuego. Eso es lo que ha prometido el buen pastor para tu vida y para la mía. Es ese mismo Dios del Antiguo Testamento que ha prometido, me guiará, me guiará, me guiará. Como dice en Juan 10:4. Ponle atención a esa palabra, que dice que Él va delante de sus ovejas. No solo las conoce por nombre, sino que ha prometido guiarlas. Me guiará. Hermanos, qué necesidad tenemos de la guianza del Señor. Por lo menos yo, hermano. Yo no sé si tú te has equivocado. Un día, en ese hablar con el Señor, que hablamos de espíritu a espíritu, el Señor habla a nuestro corazón. Yo le dije, Señor, perdóname. Me equivoqué y me volví a equivocar en lo mismo. Y realmente el Señor me dijo, realmente, solo yo no me equivoco. Todos, hermanos, nos hemos equivocado. La oveja tiende, hermanos, a no ser guiada, a irse porque la oveja es torpe. Nunca nos comparó con una fiera, nunca nos comparó con una, no, nos comparó con una indefensa oveja. Con alguien que no sabe, porque la oveja sin el buen pastor está perdida, hermano. Y no sabe, yo no sé si ustedes lo han visto, pero cuando una persona se ha separado del Señor, en su corazón está el anhelo de volver, pero es tan torpe la oveja como somos cada uno de nosotros que no sabe cómo encontrar el camino. La oveja sin el pastor está perdida. ¿Y por qué necesitamos esa guianza? Me guiará, me guiará. Hermanos, ¿por qué necesitamos? Porque le tenemos miedo a lo desconocido. Lo desconocido, hermano, está lleno de interrogantes. Yo aquí tengo hermanas que me llaman, aquí en Costa Rica ya está avanzado con la vacuna, y me dicen, algunos hermanos, bueno, ¿y te vas a dejar vacunar? Pero ya luego me llama otro y me dice, bueno, me imagino que te vas a vacunar. Entonces, vemos tanto, yo digo, miren, respeto al que no se quiere vacunar y respeto al que se va a vacunar. Esto es muy personal. O sea, la guianza, no hablo solo de vacuna, la vida entera, hermanos, le necesitamos de una manera desesperada. Hasta para levantar una llamada, hasta para contestar, la guianza para hablar, hermanos. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? ¿Qué necesidad de ese buen pastor de la guianza? Estamos verdaderamente, vivimos en un mundo desconocido, con situaciones desconocidas, y pasamos preguntándonos tales cosas como, ¿y si pasa esto y aquello? Pero el Señor, como el buen pastor, habla, que nos guía, nos guiará. Siempre cuando yo estoy en una situación de incertidumbre, viene a mi corazón esa palabra de Proverbios 3:5, fíate, fíate, confía en su gracia. En su guianza, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele,
Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará. ¿Qué quiere decir? Que la oveja tiende a torcerse, hermano, a caminar por caminos torcidos. Pero qué precioso. ¿Por qué hablaba David de esto? Porque él tenía experiencia en ovejas que se le habían descarriado. ¿Y cuáles son las consecuencias? La oveja sola, hermano, está a merced de los devoradores. Está a merced de caerse de un barranco. Pero él ha prometido la guianza. Esto merece una enseñanza completa. Esa guianza del Señor. Pero encontré algo bien precioso. ¿Por qué ha prometido todo esto? Me guiará por sendas de justicia, y ahí habla de algo precioso, por amor de su nombre. Me puse a indagar un poco qué quería decir esto, por amor de su nombre. David reconocía que si el Señor era su buen pastor, no era porque él lo merecía. ¿Por qué razón? Miremos aquí, por favor, en Éxodo 33, 18. El nombre en la cultura hebrea habla del corazón de una persona. Y Dios va a mostrarle. Aquí miramos cuando Moisés le dijo, estoy en Éxodo 33, 18. Cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Quiero saber, quiero conocer tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré ¿qué? El nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Él no le dijo, te voy a mostrar mi gloria. Yo pasaré delante de ti mi bien y proclamaré mi nombre. Como les digo, el nombre en la cultura hebrea habla del corazón de una persona. Dios va a mostrarle a Moisés toda la esencia de quién es el nombre de Dios. En esencia, le muestra su bondad y su misericordia. David en este Salmo 23 sabe que él no merece ser pastoreado, que no es por sus méritos, sino lo hace por amor a su nombre. ¿Cómo es el corazón de Dios, hermanos? Es un Dios misericordioso, lleno de amor, compasivo. Por eso lo vemos apelando a David en ese Salmo 25, porque él sabía que si era pastoreado, solamente era por la misericordia y ese amor del Señor. Salmo 25, 6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de tu bondad. Qué precioso que él apela al corazón bondadoso de Dios y que no mire los pecados de él. Si mirares a los pecados, un día me llamó un muchacho que había caído. Y a veces cuando esa oveja se siente, ¿qué le diré? Como desechada, como que ya no hay esperanza para él. Es allí, hermano, donde a nosotros nos toca. Si nos presentan, yo le decía, si hay un verdadero arrepentimiento, la misericordia del nombre de Jehová es demasiado grande. Si mirares a los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón. Es un Dios perdonador. Y yo hablo verdaderamente de que, como dice Jesús vino, una de las cosas que él vino, el propósito fue mostrar el amor del Padre. Miremos lo que precioso en Juan 17, 6. Juan 17, 6. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu nombre. Uno de los propósitos del Señor con sus discípulos fue mostrarles el corazón bondadoso del Padre, tierno, compasivo. ¿Saben para qué vino Jesús? Para mostrar cómo es Dios. Los discípulos le decían, muéstranos al Padre. Y él decía, si me han visto a mí, han visto al Padre, todopoderoso, misericordioso. ¿Saben qué, hermanos? El amor de Dios es difícil de entender, porque es un amor extravagante, es un amor escandaloso.
Es un amor inexplicable. Es un amor que ni los discípulos lo podían entender. ¿Por qué digo esto? Porque cuando él se paró a hablar con una mujer samaritana que era pecadora, dijeron, ¿cómo es posible que el maestro se pare a hablar con una mujer samaritana? Cuando Jesús visitó la casa de Zaqueo, un pecador, se escandalizaron. ¿Cómo es posible que verdaderamente entre a la casa de un ladrón de los impuestos? Cuando Jesús se sentaba a comer, decían, ¿cómo se sienta con los pecadores? Miramos también cuando miramos a Bartimeo clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hacían los que estaban cerca de él, hermano? Lo callaban. Lo callaban porque pensaban que no era merecedor. Pero ¿qué hizo Jesús? Se detuvo. ¿Qué hizo con los leprosos, que es un tipo del pecado? Se detuvo para sanarlos. Hermanos, el amor de Dios es inexplicable. Creo que me miré yo en la vida de Bartimeo. En la vida de Bartimeo, como vemos y estamos rodeados de Bartimeos que claman dentro de su corazón. Siempre me pregunté, desde niña, me pregunté, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Será esto todo? ¿Crecer? ¿Casarse? ¿Tener hijos? ¿Tener una familia? ¿Es esto todo? Y por dentro, como dice la palabra de Dios, que Él es el deseado de las naciones. Él es lo que todo ser humano desea, pero no lo sabemos. Pero el espíritu del ser humano clama. Por eso no podemos juzgar, hermanos. Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en el fondo de mi corazón yo clamaba por algo que saciara mi sed. Que no fue un esposo, que no fue un hijo, que no fue una hija. Y todo esto son cosas que el Señor nos ha dado, una linda familia. Pero hay un espacio tan grande en el corazón del ser humano que solo ese Jesús, ese amor inexplicable que solo el Señor, porque no lo podemos, porque dice por amor a su nombre, Él nos pastorea, no porque lo merecemos. Y David lo sabía. Él decía, realmente me guiarás y me bendecirás. Y todo esto que tú dices que tú harás como buen pastor, pero no es porque lo merecemos, hermano, es por amor a su nombre. Todos verdaderamente no entendían, como yo veo en las escrituras, que ni los discípulos entendían ese amor. Él da, hermanos, por amor, una atención individual y personal a cada oveja y se acerca a aquellos que a nuestros ojos no lo merecen. En cada uno, hermanos, cada uno, como hablábamos con el hermano, ese pasaje que el Señor quiere hablarnos muy profundamente esta noche, que no está dentro de lo que yo he querido compartir, pero que si estamos esta noche, es no porque usted lo merece. Yo no puedo estar compartiendo la palabra, esto es santo, esto es puro, hermanos. Usted puede fracasar si vendía zapatos y le falló, de pronto puede vender ahora blusas, pero aquí se está hablando de la eternidad, está hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que nunca verdaderamente pasará, estamos hablando de lo eterno. Cada vez que usted vea una persona que aparentemente a nuestros ojos no lo merece, el Señor lo hace por amor a su nombre y te ha prometido pastorearte y ser tu buen pastor por amor a su nombre. Y habla, como le digo, yo hubiera querido tomar cada párrafo porque es tan profundo y tan pequeño y tan familiar, pero detengámonos a ver qué quiere decirnos eso. Pero dice, aunque ande en valle de sombra, tuviéramos que hablar tanto, pero nos habla, no temeré. Hermanos, David no dice que nunca vamos a enfrentar situaciones difíciles donde vamos a tener miedo. El miedo ya nacimos con él, pero él tenía la seguridad de que si el Señor estaría con él en todos los momentos de su vida, porque dice, no temeré por una sola razón, porque tú estarás conmigo. Eso es lo único que da seguridad, hermanos. Saber que la presencia de Dios, ¿cómo puedo estar confiado en cualquier situación? Es porque Él estará con nosotros. No promete que no tendremos aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Salmo 56
que lo repito constantemente. En el versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿En qué confiamos? En que Él estará con nosotros. Esto sé, Salmo 56, 9, esto sí sé. No temeré porque esto sí sé, que Él está conmigo, que tú estás de mi lado, que tú estás de mi parte. Duérmase una noche que esté lo más temeroso posible y apréndase el Isaías 41:10, donde él le habla de este temor que le quiere dar seguridad a través de su palabra. No temas. Él sabe, hermanos, que estamos llenos de temores. Yo tengo una vida que muy cercana a mí, que es un gastroenterólogo, jefe de no sé qué, pero me dijo un día una palabra y me quedé, es un hermano precioso, pero me dijo algo, estoy cansado de vivir con miedo. ¿Saben por qué? Y no vamos a hablar de que no es que no tenemos miedo. El temor está, si no el Señor no lo hubiera tomado en serio. Pero Él constantemente está diciendo, no temas. Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. Esa es la única seguridad. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostengo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, que te tomo. Siempre digo, Él dice que te tomo, porque nosotros nos soltamos fácilmente, hermano. La oveja es muy débil, que te tomo de la mano derecha y te digo, Él es el que nos dice, no temas, yo te ayudo. El Señor quiere, como nuestro buen pastor, hablarnos. Como les digo, este salmo creo que fue de los primeros que conocí, pero nunca había encontrado tanta riqueza. Nos habla de la vara, nos habla del cayado. Me infundirán aliento. Aliento es, me infundes ánimo. La vara, hermanos, no solamente es para disciplinarnos. La vara es aún para que con un toque de esa vara la oveja sepa que su pastor está cerca. Yo hablo siempre porque la disciplina, Él también disciplina. Yo ya lo he contado, pero vale la pena volverlo a contar. El pastor Alex creo que es de los pocos que me conoce físicamente, pero él sabe que yo cojeo, porque yo tuve un accidente en 1988 y casi me muero en ese accidente. Pasé por varias cirugías, pero recuerdo que después de meses, terapias y todo, un día llegó un panfleto a mi mano, creo que me lo dio el hermano Raúl, y llegó a mi mano ese panfleto y lo leí. Era alguien que se inspiró en eso, de alguien que criaba ovejas, y que alguien llegó a conocer el criadero de ovejas. Le digo, bueno, estas son las que están paridas, estas aquí, estas allá, esta recién nacida. Y por ahí en una esquinita había una ovejita toda paliada. Le dijo, ¿y esa por qué la veo triste? Le dice, tiene quebrada la pata. Y le dijo, ¿cómo se la quebró? Le dijo, yo se la quebré. Pero estoy segura, ella va a mejorar. Pero estoy segura que cuando ella mejore, sabrá escuchar muy bien mi voz. Hermanos, la disciplina que muchas veces trae Él con su vara es por amor. ¿Qué dice el salmista? Bueno me es haber sido humillado. O sea, recibir la corrección de ese buen pastor para que aprenda. Nunca volví a ser igual porque sabía que el Señor había permitido ese accidente. Mi corazón jamás volvió a ser igual. Sabía que algo me quería decir el Señor detrás de eso. Nunca pude volver a correr, pero yo puedo andar en una bicicleta perfectamente. Pero muchas veces esa vara, y la hace por amor, porque dice al que toma por hijo, al que recibe por hijo, a ese disciplina. Y nos habla de ese que lo hace por amor, porque hay alguien que se está formando. Él no quiere esa oveja siempre que vaya por donde ella quiere, porque dice, tu vara y tu callado me infunden ánimo. Nunca de una prueba, hermanos, salimos igual.
salimos diferentes, salimos más dependientes, pero aquí dice, aderezas mesa delante de mí. O sea, ¿de qué te habla una mesa? Cuando nos sentamos a comer con la familia, te habla de provisión y te habla de comunión. Nos agasaja, el adereza es que nos agasaja a quien se refugia en él y extiende su cuidado. Y dice, en presencia de mis enemigos. Pensaba yo ayer acerca de esa palabra. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Creo que a alguien más le puede hablar. A mí me habló que los peores enemigos los tenemos dentro de nosotros mismos. El miedo, la soledad, la angustia, el rechazo, el abandono, la duda. Pero Él verdaderamente me sirve una mesa. Dice, aderezas mesa. O sea, trae una provisión, me agasaja con sus promesas. Y trae comunión, porque la mesa te habla de comunión. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de todo aquello que me angustia. La peor angustia la llevamos dentro de nosotros. ¿Y cómo podemos pelear con esos enemigos? Solamente a través de la mesa servida, que es su palabra, hermanos. Es su pan, es su maná, la que nos hace verdaderamente ser firmes y saber que hay alguien que está cuidando por pequeño. A Él le interesa tu vida, cada detalle, hermanos. Le interesa tu vida. Unges mi cabeza con aceite. Te habla. Es una señal, te habla de cabeza. Cuando yo tengo mi cabeza cerca de alguien más, te habla de cercanía, una señal de bendición. Es un símbolo de amor generoso a los que se acercan a Él, hermanos. Te he hablado mucho de todo lo que hace el pastor, pero ahora te voy a hablar un poquito de la oveja. La figura principal en todo este salmo no es la oveja, es el buen pastor y las acciones hechas por el pastor. ¿Cuál es la parte de la oveja en esta relación? Primero, ya lo hablé, que comenzó ese día que ella oyó por primera vez la voz de su buen pastor. Él me llamó. Esa voz, hermanos, no fue la de un hombre, de una mujer. No te puedo decir ni de lo que predicaron esa noche de 5 de febrero de 1985. Ese fue mi comenzar. Cuando nosotros tenemos certeza de cuál fue el comienzo de esa relación de amor, esa noche fue la que yo oí. En mi rebeldía, en mi huirle al Señor, en esconderme del Señor, en creer que era que me querían hacer evangélica y que me querían que yo rechazara de la iglesia de mis padres. Pero ese buen pastor había escogido elegirme. Él me eligió. Esa oveja sabe, hermanos, esa oveja sabe que hubo un momento que oyó esa voz de su buen pastor, llamándola y llamándola por nombre. Ahí comienza una relación. Ella sabe que es conocida por su pastor, por su nombre. Ella sabe. Y en el Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Hermanos, qué importante. Un día encontré un pasaje que dice, conoce Él a los que son suyos. Mucho cuidado. A veces nosotros preguntamos livianamente, ¿usted conoce al Señor? Hermano, no es tan importante que yo le conozca, es que Él me conozca. Él conoce a los que son suyos. Eso te habla de una relación. Conocer te habla de una, como dice en el Antiguo Testamento, y conoció a Adán y Eva, te habla de una relación. Te habla del Señor que viene por su novia, eso te habla de una relación por su esposa. Pasaremos de ser su novia a ser su esposa. Te habla de una relación y eso es un nivel de cercanía, es un nivel de intimidad. La oveja sabe que es conocida por su pastor. La oveja sabe que sin el pastor está perdida. La oveja ha aprendido por los golpes, hermanos, por los golpes. Te voy a decir una cosa, que el crecimiento realmente viene por la relación y por el dolor.
mis enseñanzas más fuertes, no sé las tuyas. De pronto hay corazones más suaves dentro de los que me están oyendo. Ha sido a través del dolor. Ese es el material para el crecimiento, para saber escuchar su voz. Aún lo más pequeño, hermanos, inmediatamente esa oveja conoce. Yo creo que ustedes han visto videos cuando quieren presentar cómo esas ovejas en lo natural los puede llamar quien sea y ellas siguen pastando, comiendo. Pero cuando oyen la voz de su pastor, qué precioso, hermanos. Sabemos porque la presencia de ese buen pastor está por dentro de nosotros. Y esa presencia de su espíritu, que es el buen pastor, inmediatamente nos hace escuchar, nos hace redarguirnos, nos hace corregirnos, para que ahí nomás vengamos y nos arrepintamos. La oveja ha aprendido, porque dice que oyen la voz del pastor. Ha aprendido a sentir su cercanía y le da seguridad. Le da seguridad. ¿Qué le da seguridad? Su palabra, lo que él ha dicho, hermano. Todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Y esa presencia ha aprendido a depender de su cuidado. Todo, hermanos. Yo hago un análisis y digo, wow, no fue mi madre, no fue mi esposo, no son mis hijos, no son mis hermanos. La palabra de Dios es reconóceme a mí. Reconocer ese buen pastor que nos bendice, usa diferentes canales, pero todo, como dice la palabra, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Todo viene de ese buen pastor. Ha aprendido a someterse la oveja a su pastor, a recibir mansa y agradecidamente las acciones de ese buen pastor. Es allí en esa relación, en esa intimidad que se produce esa relación. Se deja guiar. Aquí vuelvo a un asunto difícil. Por su buen pastor, aunque no entienda hacia dónde va. Hermanos, yo he sido cabezona y sigo siendo cabezona. Muchas veces el Señor dice por aquí, vemos a un Jonás, dice él por aquí, no, yo me voy por acá. Pero también ha dejado la escritura de ese Abraham que salió sin saber a dónde iba. Siempre les predico que el mejor lugar para vivir no es Estados Unidos, no es Costa Rica, no es Honduras, no es Guatemala. El mejor lugar donde puede estar esa oveja es a donde el Señor, el buen pastor, nos guíe. Aunque no nos gusta, aunque no duela, aunque no lo entendamos, nunca me ha pedido el buen pastor que entendamos, sino que confiemos en él. Y dice ciertamente, de verdad, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Qué quiere decir? Todos los días de mi vida. Que de verdad dice que el bien nos va por seguir. Me podrían decir, pero bueno, hermana, yo he visto mucho mal. Hermano, pero vámonos a la palabra, lo que dice ese buen pastor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a esas ovejas que aman al Señor, a los conforme a su propósito han sido llamados. Desde que ese buen pastor nos escogió, esa oveja tiene propósito. Ya no estamos verdaderamente para mis propósitos. Eso se acabó, hermano. Se acabaron tus propósitos. Yo hablo de una oveja que quiere un sometimiento. Que quiere, porque a veces la oveja ve otros pastos más verdes. Hay caminos que a la oveja le parecen, pero solo es que nos parece. Aunque no lo entendamos, hermano. Él habla, como le digo, esto yo pudiera hablar de cada verbo que habla allí, de lo que hace ese buen pastor. Como dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, hermano. Todos los días de mi vida. Hemos cantado. Cuando le cantemos al Señor, cantémosle de verdad. Que cuando le cantemos esa canción que me encanta, que cantaron esta noche, que yo se la digo y se la digo de manera personal. Por la bondad de Jehová, yo no he sido consumida, porque nunca decayeron su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y muy grande su fidelidad. Dice que el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? Todos los días. Cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay salud,
cuando hay enfermedad, cuando hay compañía, cuando hay soledad, cuando estamos en los montes muy bien y cuando estamos en los valles. Él dice, ese buen pastor, me van a perseguir el bien y la misericordia. Y dice, y en la casa de mi Padre moraré por largo, largo tiempo. Esto solo es posible, hermanos, por la misericordia. No hay forma de explicar que aquellos que un día éramos enemigos, que teníamos un Dios lejano, ahora hemos sido invitados y en la casa de Jehová a recibir todos sus favores. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese buen pastor que nos hace descansar, ese buen pastor que nos pastorea, ese buen pastor que nos conforta, ese buen pastor que nos anima, ese buen pastor que ha prometido guiarnos, ese buen pastor que ha prometido estar con nosotros, ese buen pastor que nos alienta, ese buen pastor que nos agasaja en su mesa. Ese es el buen pastor, lo que ha prometido. ¿Qué tiene que hacer la oveja? Permanecer cerca de él. Hermanos, solo te puedo decir la conclusión que he sacado. Cuando hay una relación, hay una realidad. Si no hay una relación, este salmo no pasará de ser una bonita poesía. Nada es nada, nada nos faltará, porque Él es todo. Esas promesas, hermano, que están en el Salmo 23, son suyas y son mías, si es que hay una relación constante. Que esta palabra haya regado tu tierra esta noche. Es que haya regado completamente tu tierra, que es tu corazón. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre. ¿Cuál es mi anhelo, Señor? Que esto sea una verdad plasmada. Que tú la escribas. Yo soy la más necesitada de que esto, Señor, en medio de mis temores, de mis inseguridades, esto sea una realidad. Saber, Señor, que no nos elegimos nosotros, que como dice la Escritura, ustedes no me eligieron a mí. Que dice tu palabra, Señor, en Efesios, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo. No lo entendemos. Esto es algo que puede explotar nuestras mentes. ¿Cómo pusiste tus ojos en mi debilidad? ¿Por qué no escogiste una persona inteligente, capaz? Pusiste tus ojos en cada uno de nosotros, que lo único que tenemos, como dice tu palabra, lo débil, lo menospreciado y lo vil. Ese es el tipo de oveja que somos nosotros, Señor. Pero a ti te plació escogernos, Padre. Gracias, gracias, que como ovejas débiles, necesitadas, Padre, nada más podamos decir amén a todo lo que has dicho esta tarde, esta noche para mí. Yo lo necesito. Necesito oír y necesito saber que este salmo quedó escrito para mí, que podamos decir cada uno de nosotros, hermanos, qué emoción que el Señor te conoce por nombre, qué emoción que te conoce por tu necesidad. Lo que otros pueden decir, pero ¿te preocupas por eso? Para ti es inmenso, para ti lo ves como un monte, pero ahí está el gran pastor, que su capacidad es un Dios y te ha guiado, ha prometido estar contigo y ha prometido todas estas promesas por amor a su nombre. ¿Cómo es su nombre? Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Todo lo sabes, todo lo puedes, estás en todo lugar. No hay nada que te podamos ocultar de nosotros. Nuestros miedos, que nadie los conoce, pero que tú sí los sabes, Señor. Mis necesidades. Tú conoces esas heridas, Padre, que hay en el pasado, esas voces de rechazo que aún me persiguen, pero que tú, Señor, te ha placido. Como dice ese pasaje que tú dejaste en las 99 y fuiste por mi vida, Señor, y que te importa todo lo mío, Padre, todo lo mío. Como dice el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste. Ese es el buen pastor, el que te ha tomado en sus brazos, el que te pone contra su pecho, el que cuando lo olvides
como le dijo a sus discípulos, miren mis manos, miren mis manos. Ese es el valor de tu vida, hermanos. La sangre de Cristo, el valor, como nos ha dicho esta noche, no valen ustedes mucho más, porque costamos un precio muy caro. Gracias. Gracias por ese salmo, Señor. Lo había pasado tan de paso, no lo había leído detenidamente, pero estas promesas las dejaste escritas, y Señor, fueran escritas con sangre, con un valor. A mí no me ha costado nada, te costó a ti, Señor. Te hiciste maldición para que nosotros fuéramos bendecidos, Padre. Gracias, 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 que no solamente lo tengamos en la mente, sino en el corazón. Porque, Señor, esto es una realidad solamente cuando hay una intimidad, Padre. Mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Señor. El buen pastor dice, da su vida por las ovejas. ¿No es eso lo que dio tu buen pastor por tu vida? Le importa demasiado. Eres un hombre y una mujer con propósito. Gracias, gracias. Te llamó a ti por tus generaciones. Gracias, Padre. De pronto he compartido con mis hermanos y mucho, Señor, de lo que hay allí de pronto no es una verdad revelada. Revélate a nosotros, Señor, para mí, para cada uno de mis hermanos, para este caminar, Padre, que sepamos que no estamos solos, que como David decía, Jehová es mi pastor, es mío. Te habla de una relación. No es el pastor de fulano, no, es mi pastor. Nada me faltará. Nada es nada, hermano, porque en Él lo tenemos todo. En Él estamos completos, en ese buen pastor. Gracias, Señor. Continúa tu buena obra en estas ovejas, muchas veces desobedientes, muchas veces tenemos un caminar torcido, muchas veces no nos dejamos guiar por ti, perdónanos. Te acuerdas de que somos polvo, de que somos torpes, de que somos débiles, de que nos desviamos, no nos sentimos amadas, no nos sentimos aceptadas, pero qué precioso que nos conoces por nombre, nos llamas por nombre. Gracias. No solamente escogiste amarnos, sino pastorearnos. Sella estas promesas en el corazón de mis hermanos, Padre, y en el mío propio, que esto sea una realidad. En el nombre de Jesús, por amor a tu nombre, nos has bendecido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.